noches, bienvenidos a estas charlas de verano. Un día más estamos aquí en M95 para hablar en este caso de la actualidad. La verdad es que cuando iniciamos esta charla en verano teníamos la pretensión de hablar fundamentalmente de cultura. Nadie se podía imaginar que íbamos a tener un verano de tantísima actualidad dentro de la política, y ya se sabe que la política es quien marca todas las pautas sociales, así que no nos podemos sustraer a la actualidad pura y dura, que en este caso es la moción de censura que se debatió ayer en el Ayuntamiento de Marbella y que ha hecho que retorne a la alcaldía Ángeles Muñoz del Partido Popular y que haya finalizado el mandato de Pepe Bernal, que ha sido alcalde durante los últimos 2 años. Para hablar de este asunto y de todo lo que se tercie, como siempre nos gusta hacer en este programa, cuento con unos invitados. Esta vez no son 3, sino que son 4. Voy a empezar por mi derecha. Está Agustín Casado, que es dibujante, junto con otro Agustín Herbás, que es periodista de Onda Cero en este caso. Bienvenidos a los dos. Gracias, Paco. Bien hallado. Gracias por estar aquí, bien avenidos. Muy bien, muy bien. No lo hemos ensayado, pero es probable que se nos oiga a dúo como los 6 de la catedral. Compartiendo plano, en este caso. A la izquierda tengo a José Manuel Bermudo, que es periodista. Iba a decir que jubilado, pero eso es un decir porque está más activo que nunca. Y porque no estoy jubilado, todavía no he llegado a la edad de jubilación. ¿No? Gracias por haber venido una vez más. A ti. Y tenemos a otro invitado que rara vez se acerca a los medios de comunicación, pero que en este caso tenemos el placer de contar con él, que es Antonio Sampietro, que fue uno de los fundadores del Grupo Independiente Liberal, lo cual seguramente no sea una medalla a favor de él, pero bueno, tampoco es ninguna mancha, porque fue coherente a lo largo de su trayectoria política. Fue teniente alcalde de San Pedro de Alcántara y también fue presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. Ha vivido en primera persona 2 mociones de censura, una para entrar en el cargo, digo, y otra para salir. Antonio, buenas noches. Buenas tardes. O buenas tardes, sí, porque este programa se puede decir buenas tardes o buenas noches según cuando nuestra audiencia nos esté viendo. Antonio, para ti el que se diga que eres fundador del GIL, ¿eso lo llevas como una mancha en tu currículum? ¿O lo llevas como... no es una mancha, es historia. Es historia. Es historia. Mucha gente también dice ahora que no votó al GIL y aquí claro. Se votó al GIL, entonces por lo tanto, pero no me puedo esconder porque yo creo que tuve una trayectoria seria dentro del partido, y cuando las cosas creí que no funcionaban bien, en un momento de gloria en la primera legislatura, que todo eran bendiciones y todo era magnífico, yo decidí abandonar, no me fui a la oposición, me fui a mi casa y terminé. Quizás eso me salvó de otras actuaciones u otros pasos por otras instancias que a todos no nos gustaría pasar, pero esa es la historia y no me puedo esconder de que yo pertenecía al GIL, y perteneciendo al GIL también fui presidente de Ceuta. Pero dentro de ese grupo había gente seria, ¿no? Sin duda. Y además saliste indemne de cualquier acción judicial. Sí, yo estuve imputado en 2 ocasiones, una por motivo de la moción de censura de Ceuta que me hizo presidente, de la que salí absuelto por un tribunal popular, y en la segunda, una reciente, que fue el saqueo 2, que también salía absuelto en primera instancia, digamos que no tuvieron que decidir el juez la decisión final, sino que la Fiscalía retiró el cargo en el último momento cuando estaba listo para sentencia. Hombre, hace un minuto comentaba exactamente esto, le tengo por amigo, ahora no ha tenido que pasar ningún filtro para ser amigo mío, es muy fácil, pero acabo de comentarle, y no tengo el menor empacho en repetirlo, que justamente tú has empezado preguntando que si el figurar como fundador de aquella cosa, que devino en lo que devino, lo tomaba como un baldón o no, y yo, en su contrario, pienso que pocas cosas pueden dar mejor carta de honestidad, de honorabilidad a una persona, que pasar por ese infierno y salir con el pellejo puesto. De manera que le tuve como amigo en su momento y me honro de tenerlo hoy, sin necesidad de tener que decir, bueno, pero a ti es que están perdonado tan indultado, no es el caso. Bueno, ayer Marbella vivió su tercera moción de censura en lo que llevamos de democracia. Hay que recordar que en el año 82, en el mes de septiembre, hubo también una moción de censura al alcalde Alfonso Caña, que al final no tuvo efectos legales, pero hubo también una moción de censura. Y después la del 2003
y esta del año 2017. ¿Qué diferencia entre la de 2003 y la que vivimos ayer? Eso yo creo que debemos destacarlo, ¿no? ¿En qué sentido te parecen las diferencias? Hombre, la de ayer A decirte lo contrario, vamos. La de ayer se desarrolló dentro de una normalidad democrática. Puede estar uno de acuerdo o no estar de acuerdo con los procedimientos, pero era la legalidad democrática, y la de 2003 pues había unas zonas oscuras tremendas que desembocó en lo que desembocó. A mí me llamó la atención ayer, os dejo ya, pero me llamó la atención, fíjate, lo misceláneo del asunto, no lo nuclear que se veía venir. Y es que, más allá de esas estupideces de se siente, el alcalde está presente, ¿sí? O Pepe, el pueblo está contigo, este tipo de ripios infantiles de colegio de niñas, no hubo, como yo me llegué a temer en un momento dado, digo, se van a radicalizar las cosas y a ver esas desagradables escenas que no hubo ni una. No sé si la gente lo tenía asumido, si a uno les parece bien, a otros mal, o que verdaderamente nos estamos educando. Eso es lo que yo quería, un turno en el cual cada uno dé la opinión. Tú acabas de dar la tuya, Agustín. Bueno, a mí me pareció, a lo que hemos conocido, me pareció un ejemplo de democracia en el día de ayer. Me pareció correcta en las formas. Creo que hubo una persona que no recuerdo ni me importa, que creo que sacó los pies del texto. La presidenta de la mesa. Pero digo que no me importa porque ya te lo digo yo. Se obvia y ya está, ¿no? Y creo que en definitiva pues ese gesto democrático nos enaltece como demócrata una vez que ya hemos alcanzado la mayoría de edad, y que se haga en una ciudad como la de Marbella aún más precisamente por la historia que traemos encima, ¿no? Bueno, yo creo que la gente lo tenía asumido ya, ¿no? Veníamos hablando de la moción de censura más de 10 días, o 10 días aproximadamente, y se habían esparcido todos los argumentos por todas partes, y yo creo que se llegaba ya con el convencimiento de que allí había un cambio propiciado por un grupo minoritario, y con una moción de censura tan extraña que no se presentaba contra el alcalde que estaba gobernando. Quiero decir, los motivos no eran contra el alcalde, eran contra otro grupo minoritario. Dos grupos minoritarios se pelean y hacen que los grupos mayoritarios cambien al alcalde, ¿no? Y bueno, pues me parece que hubo un buen comportamiento. Los mismos miembros de la corporación creo que tuvieron un buen comportamiento, excepto alguna anécdota, pero por ejemplo Pepe Bernal estuvo muy correcto y muy digno, aceptó la derrota. Ángeles igualmente, bueno, pues su discurso y su comportamiento pues también fue muy correcto. Y hoy pues no pasa nada, no hay convulsiones, no está habiendo por la calle grandes protestas. Se nota mucho más en las redes sociales las diferentes posturas, sobre todo aquellos que son más radicales y que están con unos y a muerte y no quieren saber nada del otro. Y digo lo de siempre, que ya lo venimos repitiendo en más de una ocasión, un grupo minoritario decide cambiar a unos por otros porque les es más cómodo este tipo de gobierno, por decirlo simplemente, ¿no? Por decir una primera opinión, decir porque les es más cómodo estar ahí. Esa lectura es importantísima, ¿eh? Ojo, porque eso, siendo dentro de un síntoma democrático bastante aceptable, nos dice éticamente en qué posición hay que poner a cada uno de los partidos. Sí, claro, pero es una primera opinión. Si quieres, después entramos. Bueno, Antonio. Que es el que entiende de esto. Primero por su propio apellido, como su nombre indica, de San Pietro tiene que hablar San Pietro. Y por otra parte, él que es experto, que ha estado los dos lados de la red, yo vengo interesadísimo en oírle. Bueno, yo creo que la moción de censura de ayer fue una moción modélica, un acto de democracia por las dos partes. Hay que felicitar a todos los componentes, tanto los cesantes como los entrantes, pero cabe recordar la historia de todas las mociones de censura. Todas son convulsas, todas provienen de actos de ir en contra de una voluntad a lo mejor del pueblo o del interés de los propios partidos. Digo convulsas porque siempre hemos visto, en ocasiones hemos visto en los telediarios, en los pueblos, yo la he sufrido también en Ceuta, también la hemos sufrido aquí en Marbella con la de Julián Muñoz, que han sido unas mociones de censura con un estado de nervios precedidas anteriormente durante los 15 días que dura desde la firma hasta el momento de la moción,
de un estado de nervios y un estado de convulsión. Recordamos que la etapa de Julián Muñoz, los concejales estuvieron escondidos en un hotel, no aparecieron en un autobús a última hora en el momento de votar. Por lo tanto, tengo que decir que ayer hay que felicitar a toda la corporación por un acto de civismo democrático, una parte de la democracia que admite a la administración local, a la ley de administración local, permite hacer una moción de censura, y por lo tanto, pues si está bien o está mal, eso lo dirá el tiempo, pero que tuvo sus actos de respeto entre las dos partes, entre el alcalde cesante y la alcaldesa entrante, y por lo tanto tengo que felicitar a ambas partes. Perdona que termine, cabe reseñar que al ser una moción de censura un poco light, eso ha permitido esa estabilidad en los componentes de esa moción de censura, y que hoy nos felicitemos y que al menos sirva para bien. Pero como tú decías, difieren mucho de otras mociones de censura en que siempre ha habido un motivo extraordinario, ¿no? Es decir, en este caso no lo tenemos claro, que haya un motivo. Bueno, siempre han dicho que, sí, no se podía gobernar, había ingobernabilidad, no tenían capacidad operativa. Esto lo han declarado en Onda Cero. O sea pero eso ha aparecido en 10 días. El 31 de julio sí había. Era todo lo contrario. Claro, pero si me dejáis terminar, es decir, habitualmente se hace porque la ingobernabilidad es una pelea absoluta donde no salen los temas. Aquí se ha ido gobernando, aunque con tirones de unos y otros, llevando el asco a su sardina, vamos. Pero no hay motivo de, por ejemplo, de una convulsión de corrupción o de intervención de la Fiscalía con 20.000 historias negras. No ha habido eso. Es decir, que el que presenta la moción de censura, el que apoya la moción de censura, que es el OSP, llega a decir en el mismo pleno: perdona Pepe, pero esto no va contra ti. Hombre, eso de perdona Pepe, pero esto no va contra ti, pero es toda una declaración de intención. Esto es todo un estudio. Resulta esperpéntico. Lo político, ha dicho ¿no? Antonio, y aquí te lo vengo oyendo muy repetidamente. La paradoja es que hay que hacer bastante hincapié en esto. No es contra el alcalde, que al final es a quien remueve, es contra uno que no está ni gobernando, por su posición de comodidad. Su posición de comodidad, de dedicarse a ser el Pepito Grillo de la política. Me estoy refiriendo naturalmente a Costa del Sol, si puede. Yo estoy aquí pinchando como la mosca cojonera, pero yo no me mojo ni me desgasto. Y al final, la moción de censura va dirigida al menos en lo declarado, contra ellos, porque yo sigo pensando que en esos 10 días, esa zona oscura, esa zona ciega en el retrovisor, ¿qué visitas ha recibido y qué ofertas? Creo que hace muy bien Bernal exigiendo, en la medida en que pueda hacerlo, pero no sé hasta qué punto, que pormenoricen el catálogo de la oferta, porque naturalmente ese cambiazo en 10 días, nominalmente contra alguien que no gobierna, y como tú dices ahora, en el esperpento y la paradoja de pedir disculpas a quien está removiendo del cargo, no deja de ser un sainete. Yo dije la otra vez que esto es una mezcla de cuernos, esto es un sainete de cuernos, donde, claro, hay un baile de alcoba aquí, uno se va con la otra, pero queremos saber por qué. Bueno, me gustaría destacar algo dentro de esas intervenciones, todas ellas dentro de una amabilidad, a lo mejor casi impropia de lo que se estaba debatiendo. Hubo dos intervenciones bastante más duras o muy duras, la de Miguel Díaz por Izquierda Unida, muy bien, por cierto, y la de estuvo para mí, pues dentro muy coherente con lo que ellos siempre han defendido y siguen defendiendo. Además, también hay que decir a Izquierda Unida que ha tenido el mérito durante su gestión de propiciar unos medios de comunicación públicos muy abiertos y muy plurales. Eso hay que decirlo. Bueno, la disertación de Miguel Díaz fue dura, pero también fue dura la de José Carlos Núñez o Cata Núñez, que además, bueno, poco más o menos dijo que Rafael Piña era la nueva Isabel García Marcos, que es una calificación bastante dura. Hizo uso de la Biblia, leyó el Evangelio de San Mateo, donde se habla de la tradición de Judas. O sea que estuvo duro, pero documentado y elaborado, diríamos, ¿no? Estuvo fino, digamos. En las formas y en la ocasión de ayer, sí. A mí no se me cuesta aplicar el pensamiento, descabalgar el pensamiento de que es que la propicia, quien le da razones, no es la razón, pero es el argumento, la excusa, la justificación que le viene al pelo a Piña y a Osorio para
perpetrar lo que perpetraron ayer. Es la excusa, con un gesto de indignidad y en la propia víspera, donde luego de decir, pues no te voy a apoyar los presupuestos, cuando ves que el otro viene con las del Beri, oye, pelillos a la mar, que tampoco vamos a poner así, que os firmamos los presupuestos. Ya era tarde. Hasta esa segunda intervención a mí me supone una indignidad. Pero ese gesto, querido Agustín, se tenía que haber hecho la semana antes, claro, de decidir que seguían con los mismos. Claro. Ese gesto, todo lo que se explicó ayer, se dice hace una semana y el pueblo quizás lo hubiese entendido mucho mejor. Lo que no se entiende es ese cambio de opinión cuando lo podías haber dicho pocos días antes. No estamos hablando de meses, ni de años, de una semana. Estamos hablando de una semana, pero el mes de agosto. Sí, en ese cambio de una semana, de 10 días, evidentemente los argumentos se cambian, porque es que la rueda de prensa que se hizo 10 días antes era todo va muy bien, vamos por el camino, todo lo estamos haciendo correcto, creo que hemos conseguido cosas positivas, dicho por el tripartito. Entonces, ¿qué cambia en esos 10 días y por qué cambia? Porque en los argumentos de Piña, del OSP, sobre Podemos, no le falta razón en torno a la actitud de Podemos. Lo que yo no sé es si eso, ¿por qué no se utilizó eso antes? Que llevaba, claro, una semana antes, ¿no? Y unos meses antes, porque venía ya Podemos tensando mucho la cuerda. Pero para llegar al objetivo, al acuerdo al que se ha llegado ahora con el Partido Popular, también se podía haber llegado hace 2 años, cuando estuvieron negociando. También. ¿Tienes algún problema con si la cuestión era la aprobación de los presupuestos, que por parte de los podemitas no iban a ser posibles, estamos hablando de 18 millones de euros que le faltaban a San Pedro, los cuales han conseguido con este vuelco. Bueno, a San Pedro le faltan todavía muchísimas cosas también. Lo que pasa es que estamos hablando... Tú vives allí. Yo vivo en San Pedro desde hace 35 años y me siento sanpedreño desde hace mucho. Estamos hablando de un partido, el OSP, que tiene 2 concejales. No cogió la mayoría del voto del votante de San Pedro, hay que recordarlo. Piña a veces tiene la idea de que lo votó todo San Pedro, no es así. La gente está descontenta porque hay muchas cosas que faltan. Él lo dice también, sí, partimos de la base de que el tema del centro de salud no se termina, que el instituto no se empieza, que la estación de autobuses se hizo y se tuvo que cambiar de sitio, pero también estamos sufriendo unas obras, no sé si necesarias o innecesarias, que se empezaron en pleno mes de febrero o marzo, para que cogieran en el pleno mes de agosto, cuando San Pedro, la economía de San Pedro vive el mes de agosto de los veraneantes, y lo hemos sufrido, cuando podíamos haber empezado en octubre, de octubre a mayo, y se podían haber hecho las obras. Estamos teniendo una ciudad de San Pedro sucia. Yo no sé si Marbella también está sucia, también hay gente que reclama la suciedad. También hay cosas que se han hecho bien. Tema económico, yo creo que habría que felicitar también a Manolo Osorio, porque hemos descubierto un político o un gestor brillante, donde la economía ha pasado a la deuda privada, ha desaparecido, y tenemos una deuda pública en un 28% que ha disminuido, y eso es una parte importante, porque genera en las arcas municipales un dinero suficiente como para poder acometer ciertas cosas. Que no te lo dejan acometer, como sabes. Con la ley de techo de gasto, yo la veo una estupidez. Tú tienes una cartilla de ahorro ahí que la tienes bloqueada. Con cantidad de carencias de financiación y de otro orden que no se ha conseguido remover. Se ha intentado el pedir la excepción, el cambiar la propia ley, porque evidentemente los ayuntamientos han llegado, como todos sabemos, hace 5 o 6 años con niveles de deuda tremendos. Bien, en función de ese apretón de cinturón, algunos han conseguido, como el nuestro, unos superávit que te dejan gastar un poco aquello del presupuesto participativo. Agustín, ¿estás diciendo que entonces en estos 2 años que quedan de legislatura no se puede hacer nada o prácticamente nada? Vamos a ver, ese es un peligro importante. Porque entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Unos pueden aducir, no tuve tiempo de terminar, y de hecho lo han voceado Urbi et Orbe, y los otros también legítimamente, hombre, se nos va a notar porque en año y medio, del cual no lo olvides, la mitad va a ser campaña, pues a ver si entre uno y otro va a resultar que no queda, que van a tener excusa todos para una inacción que no se está dando. Eso es lo que dicen. Discúlpame que termino. Los quiero acreditar, lo de la buena gestión económica, también estaban en el buen sitio, en el buen momento, han soplado algo bueno y han tenido el mérito de no estropearlo, que no es poco, y de otro lado, lo de la liquidación de la deuda y la disminución de la pública,
tiene que ver con un seguimiento de una política, vamos a concederlo, igualmente acertada de los dos gobiernos anteriores. Por supuesto. Disculpe. No, que digo que en la moción de censura no se han planteado temas que son los que a nivel ciudadano se pueden observar o se pueden oír o se puede ver en las redes sociales bastante también. El tema de la limpieza. El tema de la limpieza se ha dicho muchas veces que la limpieza, el verano ha superado a la fuerza de limpieza del ayuntamiento, de forma que se ha notado que había sitios que no estaban correctos. La seguridad también, hay gente que se queja, pero eso no es lo que se ha puesto encima de la mesa en la moción de censura. Quiero decir que se podría haber dicho, vamos a hacer una moción de censura porque esta ciudad es más insegura y es más sucia. No, aquí han sido otras cosas, han sido la pasarela de San Pedro, el instituto, y que los de Podemos me están tirando para atrás y no me dejan actuar como yo quiero. Claro. Ese ha sido el motivo de la sanción de 18 censura. millones de euros. No esos motivos que podrían haberse planteado, ¿no? Porque aquí, en fin, los diversos sectores de este pueblo, de este municipio, cada uno tiene una visión de las cosas. Bueno, uno lo ve más limpio, otro más sucio, porque cada uno lleva una muchas cosa. cosas sí, el asunto de limpieza les ha desbordado. Quiero resaltar algo que rara vez se habla, porque generalmente nos ceñimos al tema político duro y conocemos a los políticos pues como personas que están en el ejercicio del poder y que parece que no tienen su corazoncito. Bueno, ayer en esta moción de censura, los dos líderes, por así decirlo, principales, en este caso era el alcalde saliente y la alcaldesa entrante, demostraron tener también su corazoncito. Lo digo por lo siguiente: Pepe Bernal en su discurso hizo alusión a su padre, tuvo un recuerdo para su padre, un hombre del que dijo que no sabía leer ni escribir. Evidentemente, uno puede deducir el esfuerzo personal de Pepe Bernal como persona, que es doctor en historia. Lo digo porque eso hay que resaltarlo. Él dijo también que no podía autoevaluarse en el sentido de si había sido un buen alcalde, pero que había sido un alcalde bueno. Yo creo que eso es algo generalizado, que es una buena persona, ¿no? Quizás se ha mostrado con demasiada bondad para ser político, seguro, porque un alcalde debe tener algo de maldad. Parece ser que en la vida pública hay que ejercerla. Y después quería también fijarme, por parte de Ángeles Muñoz, visiblemente emocionada en el discurso que dio después de ser proclamada alcaldesa, y llegó a llorar, o sea, literalmente a llorar, sobre todo en esa entrevista que Julio Rodríguez Rondacero le realizó nada más finalizar, y estaba llorando. A mí me llamó mucho la atención exactamente lo que estás diciendo. Hubo mucha emoción, aparte de mucha moción, sin él, hubo mucha emoción, y de repente te los acerca, o son mejores actores pero hubo emoción verdadera. Yo a Pepe, que no le conocía antes más que de buenos días, buenas tardes, tengo que decirle, conocido con ocasión de su mandato, por circunstancias, actos, coincidencias, como persona me ha ganado. Es un tipo evidentemente honesto, cordial, seguramente blando, como dices, blando para sufrir una situación de dependencia como la que ha querido gobernar y que al final se le ha acabado fagocitando. Me parece que no tiene alma de político en el peor sentido de la palabra político en este caso. Antonio, que sí lo es, me lo confirmará. Es un tipo cordial que quizá ha cometido el error de querer estar bien con todos, y eso es muy difícil. Su actitud personal, de una honestidad fuera de toda duda, y de una cercanía muy de agradecer. Ángeles la tengo como amiga, sé que corren malos vientos para ella en la opinión de justo la mitad del pueblo. Yo la tengo como amiga personal y la he felicitado, igualmente como a Pepe, a ambos dos. Por cierto, Ángeles me ha contestado y Pepe no pasa nada. Yo creo que la palabra actores no cuadra en ese momento. En ese momento no. En el momento de una moción de censura, cuando ya se ha producido, afloran sentimientos, afloran pasiones, afloran los esfuerzos que tú has realizado para conseguir esa alcaldía y que en un plis-plas se te va. Afloran recuerdos de los que más te han apoyado, primeramente la familia, que más ha sufrido durante el tiempo, porque la familia sufre los avatares de un alcalde o una alcaldesa, y en esos momentos pues afloran esos sentimientos que quizás duran segundos, pero que los periodistas sois capaces de pillarlos al momento. Pero son sentimientos tanto para el que entra como para el que sale de recuerdos, y para el que entra puede ser que también de recuerdos, porque en el caso de la alcaldesa se repite por tercera vez, y es normal y es lógico, todos somos humanos,
de que afloren esos sentimientos. Lo malo sería que no afloraran. Claro, Eso sería, Bueno, si sería os parece, vamos a fijarnos también en las delegaciones que se han repartido, o sea, el organigrama que Ángeles Muñoz ha diseñado y que hacía pública esta mañana en una rueda de prensa. Se van a firmar los decretos y va a haber un pleno este próximo viernes. Bueno, es la propia alcaldesa la que asume Cultura y Educación, que llevaba nominalmente, que no de facto, Rafael Piña hasta ahora. Lo asume la alcaldesa junto con Seguridad y Emergencias y Turismo y Extranjeros. Por su parte, María José Figueira será la delegada de Alcaldía. Bueno, en el tema de Cultura y Educación parece que será nominal también por parte de la alcaldesa, y quien llevará el día a día con casi total probabilidad, por lo menos en el momento en que estamos realizando este programa, será Carmen Díaz, a quien hemos constatado y confirmado que efectivamente se le ha ofrecido ese puesto, y esta mañana a las 11 de la mañana Carmen Díaz andaba sopesando la posibilidad de aceptar o no. A mí me ha dado la impresión de que lo iba a aceptar y volverá pues a una delegación que conoce porque estuvo 8 años al frente. ¿Qué opináis? Bueno, yo en principio creo que la alcaldesa ha hecho cargo de delegaciones importantes, pero creo también un poco que como precipitación de tener ya un equipo que no tenía totalmente confirmado, ¿no? Porque que ella quiera cultura, me parece a mí que, bueno, que estaba en negociaciones con Carmen, que ella lo que deseaba era que fuera Carmen, pero en el momento de dar la rueda de prensa no tenía esa confirmación. Carmen no es concejala, entonces puede claro, estar como asesor. Y tiene que ser un cargo de confianza. Y después el tema de turismo, pues seguridad es posible que lo siga llevando ella, dado que Quique Caracuel, que la había llevado en otra ocasión, va a pasar a urbanismo. Entonces, y turismo, pues bueno, es muy posible que también lo pueda llevar, pero en principio esto se da mucho en los alcaldes acaparar tal, y después con más tranquilidad van distribuyendo. El propio Bernal empezó así. Urbanismo no se llama ya urbanismo, se llama ordenación del territorio y vivienda. Yo creo que para Quique Caracuel tener las dos competencias en la Diputación y urbanismo es mucho trabajo, y habría que decidirse por una cosa u otra. Yo creo que el urbanismo en Marbella hemos de dar ya un golpe definitivo para salir de ese plan del 86, para adaptarnos a la LOA de una vez y que haya una seguridad jurídica de poder hacer y otorgar licencias, que se están tardando un año en otorgar una licencia. Entonces, lo cual retrasa absolutamente toda la economía de la ciudad. Es una máquina. No estamos hablando solamente del turismo, sino que el urbanismo es el segundo o el primer motor de la economía marbellí, no solamente para las arcas municipales, sino para cientos de personas que dependen de esos servicios que genera el urbanismo. Después está el urbanismo, lo estoy hablando en el sentido de o diputación o urbanismo, pero las dos cosas me parece abarcar mucho pastel para un esfuerzo importante que hay que hacer. Bueno, después, si me permite, Paco, la alcaldesa sigue siendo senadora. Sigue siendo senadora, sí. En ausencia de la alcaldesa, saber si la incompatibilidad... Bueno, a ver qué es lo que va a pasar, pero mientras siga así, el primer teniente de alcalde es Félix Romero, que será el que ejerza de alcalde y de hombre fuerte. Solo un segundo, si tú me lo permites, pues no quiero dejar pasar que entre las cosas que no han hecho bien este equipo de gobierno saliente, notoriamente no han hecho bien ha sido de cultura. Yo me felicito abiertamente, y si fuera la posibilidad de que volviera Carmen Díaz, cuando han hecho muchas cosas bien, muchas, otras con honestidad. Esta dudo hasta lo de la honestidad, porque del momento que le calienta la silla, no digo que iletrado, señor Piña, pero desde luego no muy interesado en este asunto, ya se veía venir. Un pago político donde no sé si la incapacidad o la inacción o el desaliento de la señora Meidón ha sido notorio, con un perjuicio grave para la siempre balbuceante y precaria actividad cultural en la ciudad. De eso me felicito especialmente. Bueno, también, ya... perdona que te diga, sí. Hablando de cultura, también hay otra persona que debería de volver, que es Germán Borrachero. Por ejemplo. También habría que volver a retomar el tema de Germán Borrachero es laboral y está en manos de la justicia, y evidentemente tendrán que readmitirlo, porque si alguien se merece... Es que no tendríamos que esperar a que... Es que si alguien se merece estar trabajando en el ayuntamiento en el tema de gestión cultural, es Germán, que ha valido para un roto y para un descosido. Y además haciéndolo bien, ¿no? capacitada.
Bueno, ¿Qué más? bueno, ya has hecho... Ya has No, no, hecho- Déjalo, que no. que déjalo como que no, déjalo, iba a déjalo. decir que Agustín ha seguido haciendo amistad con Rafael. Siempre, Sí. ya veo que... Empezamos bien, él me llamó cosas y me quitó el micrófono del pleno con una ley que había... Eso fue una Sí, primera que fuiste encuentro. de concejal 28. Claro, una ley que habían puesto ellos estupendamente cuando vieron, pobre de mí, no dejaron de hacerme un halago, no, ese no. Y ese no respaldado por 4 asociaciones. Y hablaba de algo de cultura, precisamente. El cruce de historias vía Facebook, que se ve mucho más que el pleno y mucho más que el periódico donde escribo, pues al final le salió un pan con unas hostias porque tuvo mucha más difusión. Y a partir de hoy, hasta esta amistad Bueno, que tenemos hoy. Félix Romero es como una especie de superministro Boyer, porque además de ser el primer teniente de alcalde, se hace cargo de tráfico y transporte, participación ciudadana, juventud y fiestas, y de la Secretaría de la Junta de Gobierno Local. Y es parlamentario andaluz. Y es parlamentario andaluz, Cuidado, además. por eso- O sea son que- de- por por eso digo yo que se han Ya llevan acumulado, 3, ¿eh? se han acumulado hoy Todos tienen- muchas Siempre, cosas, se han siempre. acumulado y que es muy posible que con el paso de las semanas tengan haya que una delegar y- redistribución. Sí. Yo también estoy. Lo que pasa es que también, y apoyando la idea de Germán Borrachero, con Félix Romero pasa exactamente igual. Es uno de los hombres más importantes del partido, y no solamente eso, sino que la capacidad de trabajo que tiene Félix también es impresionante. Pero cuando tú tienes 3 cargos, Claro. no puede estar en los Hay- 3. hay que- No puede estar en los 3. Es decir, que la dedicación semanal a una delegación, la otra se queda coja. Está pendiente de la firma, está pendiente de la firma del concejal, está pendiente de la firma que reciba al ciudadano. Que no se puede estar en todos sitios. Entonces, no se puede. Claro, no se puede estar en todos Entonces sitios. no se puede. Hay que Baldomero León. Yo no estoy tan en contra de la incompatibilidad, sino del sobrecargo Ya. de funciones de cada uno. Baldomero León se hace cargo de personal, recursos humanos y nuevas tecnologías, recursos humanos, personal. Evidentemente, la capacidad de diálogo que tiene Baldomero es carismático. Baldomero no es un concejal, es una madre. Bueno. Y como, claro, y ¿quién va a entender? Lo que ejercía antes, lo de barrios y tal, es el tipo más popular en este pueblo. No conozco a mucha gente, habla Antonio de capacidad de trabajo, que tenga el desdoblamiento, la capacidad de ubicuidad de este hombre a quien quiero mucho y a quien saco referido y tengo hasta mala conciencia. En el chiste del domingo del periódico sale. Te has metido con él. Sí, si él es no que va a no entender. no te puedo dejar solo. No me he metido con él. Pero bueno, igual no le hace gracia a alguno. A mí Terminarán contando, a mí me ¿verdad? impresiona, perdona Paco, porque hoy he oído que van a pedir 200 y pico puestos de trabajo para San Pedro que hacen falta. No saben, el señor Osorio hoy lo ha dicho en Onda Cero, no sabe cuántos para Marbella, pero para San Pedro sí que hacen falta. También han dicho que si hay que Pero externalizar, se Pero externaliza. nuevos. ¿Perdón? Que también dijeron que si hay que externalizar algún servicio, se externaliza. Sí, pero sí da igual, porque hay que pagar, ¿no? Bueno, hay que pagar, pero lo haría otra empresa. Bueno, pero hay que pagar en definitiva. Pero bueno, En definitiva. lo que se quiere decir es que aparte de los 3.300 trabajadores Claro, que tiene el esto, ayuntamiento, más. habría que añadir más 200 o más para más San Pedro. empresas que incorporarán trabajadores que evidentemente cumplirían. 200 más para San Pedro, y lo de Marbella todavía no está Casi 300, computado. Yo no sé eso Sí, cómo sí, se puede hacer así, Antonio, es decir, de incorporar personal. A mí lo que me impresiona es que... No se que puede, la- porque el- hay unas bolsas de trabajo y unos presupuestos asignados para esos menesteres, y yo no quisiera caer en que son un voto subsidiado de cara al futuro, esos puestos de trabajo. Yo creo que, lamentándolo mucho, porque el ayuntamiento no puede ser la sociedad anónima que coloca todo Marbella. El ayuntamiento no es una empresa que dé trabajo para todo el mundo. Está sobredimensionado el tema de la plantilla laboral, y yo creo que habría que pensar en otras cosas antes de esos puestos de trabajo. Ya sé que no es grato oír lo que yo estoy diciendo, porque lo que pretendemos es que trabaje todo el mundo. Antonio, ese MBU lo abristeis vosotros. Sí, pues y, es normal. y desde entonces hasta hoy un crescendo imparable. Total, imparable. Hemos doblado prácticamente la plantilla municipal. Y yo lo que digo, que es doloroso decirlo, pero es que es así. El ayuntamiento, el ciudadano, la masa poblacional de Marbella no puede sufragar el gasto de las nóminas de todo el personal de Marbella. Pero vamos a suponer también que, porque dentro de esos 260 y tantos,
yo debo de entender que como la plantilla del ayuntamiento es suficientemente amplia, también serán amplias las jubilaciones. Y entonces vamos a conceder ese beneficio de las vacantes que se puedan producir por bajas, por enfermedades, por precisamente jubilaciones, pero y haya que rubricar. No vamos a caer también en el pecado de decir que por falta de esos 200 personas en el ayuntamiento no se han hecho las cosas, porque vamos a poner 200 personas más y seguiremos con los mismos problemas. Sobre todo el presupuesto se irá comiendo de personal mucha cantidad. Bueno, que si es necesario hágase, vamos, que tampoco nos estamos diciendo. Una delegación que ha causado sorpresa es la que va a llevar Diego López, porque lleva limpieza, también residuos sólidos, limpieza y residuos sólidos. Menudo papelón, porque el tema de la limpieza es de lo más difícil en cualquier ayuntamiento, y especialmente en el Ayuntamiento de Marbella. Además ha anunciado la alcaldesa un plan de choque para que la ciudad quede adecentada lo más rápido posible. Y aquí se da el caso también que Diego López fue un concejal muy cuestionado. De hecho, incluso en las máximas responsabilidades del partido en Marbella, en el último congreso local que hubo, fue un poco desbancado, ¿no? E incluso creo recordar que el propio Rafael Piña fue muy duro con él en algunos plenos cuando el tema de los 14.000 euros del teléfono, de los gastos telefónicos. O sea que llama un poco la atención esta delegación tan importante, ¿no? A mí me ha llamado la atención, a menos que es que mandar al frente a un ciudadano sin escopeta, Sí. porque eso, Antonio, 2 o 3 veces le he oído en intervención hablar de presupuesto. Al final el político lo sufre, aquí decimos, esto está sustentado, coño, piensa en el presupuesto, es que hay personal, y como ha sufrido en sus carnes, piensa en el presupuesto, o se amplían los presupuestos, se racionaliza, porque volviendo a lo del personal, ¿cómo vamos a seguir metiendo gente si lo que hay que hacer es racionalizar la que tiene? No puede ser, por retomar cultura, que este año se ha pegado el verano cerrado el hospitalillo, porque no había un conserje, en una entidad que tiene casi 3.500 empleados. ¿Y el teatro municipal? Y el teatro, y el cortijo, hay un señor que a las 9 te entra haciendo así, esté quien esté, puede estar hablando de la España, vamos a que ver. te entra así. O sea, sobre el tema del Hospital Real de la Misericordia, yo entrevisté hace un par de semanas o 3 a Gemma Midón y le pregunté por qué la Feria del Libro no se utilizó en el hospital, y me desmintió que hubiese sido por falta de personal, sino por decisión política de que sea el Cortijo Miraflores el que tenga ese tipo de actividades y el hospital dejarlo para otro tipo de acontecimientos. ¿Pero de una razón o porque le salía de No, sencillamente. ¿Y el teatro? Una decisión política. Una decisión política. ¿Y el teatro cerrado un verano que siempre ha sido cuando ha tenido más actividades más llamativas? Pues no sé, lo mismo el aire acondicionado no estaba bien, que también ha fallado muchas veces. Sí, ha fallado muchas veces, pero vamos, tú ya me entiendes. Colgamos el otro día en nuestra inanidad los pintores una historia acerca de lo de las ruinas de Río Verde. Pues bueno, cada uno con el monotema, pintores, dibujantes, fotógrafos. Del patrimonio en general. Efectivamente, colgamos en San Pedro de Alcántara una exposición a la que no acudió nadie de cultura del ayuntamiento, pese a que decía oficial por el ayuntamiento. Aquí ninguno es Antonio López, pero hay pintores buenos, donde no estoy yo soy un diletante que se suma. No hubo nadie, pero es que ayer hemos sabido, para escándalo, que personas que han querido, pues se ha publicitado a nuestro cargo, que han querido acudir a contemplar, se han encontrado el local cerrado. Algunos se han encabronado y han dicho, oiga, yo quiero verla. Entonces decía que era previa petición, tenías que llamar al ayuntamiento para que mandaran a abrirte una exposición. No, de verdad, la gestión cultural, odio hablar de lo que ha ido mal, por otras muchas cosas, transparencia, sostenibilidad, honestidad, medios de comunicación, un 10, francamente, muy bien, pero obviamente tienes que hablar de aquello que además me es cercano, por pura afición y por práctica y por profesión, me es cercano, y la gestión ha sido... Pero ese no es un ejercicio malo el que estás haciendo, porque lo bueno se presupone, y está bien decirlo. Lo que pasa es que como los españoles somos tan vanidosos, eso de alimentarle la oreja es muy importante y puede ser peligroso. Pues igual es justo. Pero sí, yo no digo que no sea justo, pero también
sabiendo las cosas malas es lo que nos permite mejorar. Siempre eso es bueno para mejorar, porque no se dice para destruir, se dice para mejorar. Sí, si estamos hablando de limpieza, por ejemplo, y ahora acabamos de tener un problema de la limpieza impresionante con esta Feria del Sol, que no sé cómo se han inventado, feria de no sé qué, que se han inventado ahí en el centro, y eso ha estado sucio hasta hace un rato por la mañana, que lo han limpiado. Pues fíjate, Diego López, qué gran problema tiene ahí. Porque además, ¿cómo se sustenta? Y playas. Que la primera levantera que entra vuelve a... ¿Cómo se sustenta que a las 10 de la mañana estemos baldeando calles? ¿Cómo se sustenta que se esté recogiendo basura a las 12 del día? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos un problema de personal? ¿Tenemos un problema de...? Que una perita en dulce no es. Sí, no. Y curiosamente, en el tema cultural, dependía precisamente del equipo que ha propiciado el cambio de alcalde, porque el OSP tenía al concejal de Cultura, que era Rafael Piña, y a la delegada de Cultura, que no siendo electa, era de confianza por contrato, la directora general de Cultura. Mucho hablar de lo que no se ha hecho, la pasarela y todas las cosas por parte de la Junta, que es a quien se le ha achacado todos estos fallos, pero no han dado cuenta de su gestión cultural, que era de ellos, directamente de ellos. ¿Cuentacuentos? Que también hay que mirársele a los cuentacuentos. Cuando te descuidas, te salga el ejército de cuentacuentos, siendo así que la mayoría de los cuentacuentos están en el salón de pleno. Pero hay que sacarlos a la... Eso se me ha escapado. No, que te he interrumpido, perdón. No, nada, que hombre, que también conviene mirarse al espejo y establecer un poco las cosas en su sitio y ponerlas exactamente. Es decir, yo hablo de lo que no se ha hecho y bueno, podrían hablar de lo que ellos no han hecho, que se le ha criticado mucho. Por cierto, ahora que hablo de la pasarela que eso estaba lo mismo antes del 31 de julio que 10 días después, o sea que la pasarela no estaba hecha cuando decían que todo estaba muy bien, las cosas estaban exactamente igual en esos 10 días, insisto, siempre terminamos ahí, terminamos en los 10 días desconocidos. Claro, porque ese ha sido el punto de inflexión de todo este asunto. Seguimos con alguna delegación más, la delegación de Obras, Infraestructuras y Parques y Jardines es para Javier García. ¿Otra vez? Javier García ya llevó Obras. La verdad es que yo estaba convencido que Obras lo iba a llevar, también Parques y Jardines, y pensé que también limpieza, la verdad. Yo creía que iba a llevar también limpieza. Ya lo dije aquí sin nombrarlo la vez anterior, la semana pasada creo, Javier García es un trabajador nato. Este hombre, si el día tiene 24 horas y es necesario trabajar 18 o 20, lo hace. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo puedo criticarle otras cosas, pero desde luego nunca su capacidad de trabajo y la entrega que pone en cualquier cargo que se le da. O sea que se supone que esta cartera es que no hay nada nuevo, en el equipo de Ángeles Muñoz no hay nada nuevo. Es decíamos ayer, prácticamente, todos, que no, esto no es una crítica. Quiero decir, no sé si es ilusionante o no, los que estuvieron a gusto con aquellas gestiones estarán muy felices porque es el mismo equipo, y los que tenían razones para criticarlo, me imagino que se las han redoblado porque es exactamente el mismo equipo. Bueno, en la Plaza de los Naranjos ayer había, sobre otras, dos consignas, una para el alcalde saliente, que era Pepe, Pepe amigo, el pueblo está contigo, y para el alcalde, la alcaldesa entrante, sí, sí, la alcaldesa está aquí. De verdad, se han inventado muy poquitas cosas en los últimos años. Lo digo porque siempre en este tipo de acontecimientos aparecen esos grupos de ciudadanos que vociferan en la calle. Los poetas, porque... Que yo no llego nunca a entenderlo muy bien, porque... Poeta tú. Lo digo porque eso es una especie de circo callejero, porque en realidad uno le expresa personalmente al político pues la enhorabuena o que se alegra de que regrese y ya está, no, vamos, pero bueno, forma sí, parte, lo que pasa es que forma parte de la puesta en escena también. Aquí las redes sociales han hecho mucho daño a la expresión, a ese tipo de expresiones populares, ¿no? Porque todo se comenta y todo se dice y todo se destruye y todo se agiliza en las redes sociales, y ya cuando llegamos a la puerta del ayuntamiento pues nos quedamos con muy poca imaginación. Ángeles Muñoz habló en su discurso de la ideología del sentido común y a renglón seguido tendió la mano a todos los concejales, dijo que de oficio no se iba a alterar o a echar para atrás ninguna de las iniciativas que ha puesto en marcha este gobierno anterior. Eso es un talante... De ideología quien habló bien fue Miguel. Sí, Miguel, hablo de ideología. Claro. A pesar de que no se crea mucho en el asunto de la ideología, efectivamente, y ahí lleva razón Izquierda Unida, la ideología todavía existe en ciertos partidos. Otra cosa es la gestión, que la gestión es muy difícil casarla con la ideología. Pero es verdad
Pero a mí tampoco me vale algo que también he oído a los de OSP, y es que la ideología, en este caso de la moción, es San Pedro. Eso se me queda un poco... Eso es muy peligroso. En el aire, ¿eh? Ojo, porque ahí no podemos jugar con tonterías. Es decir, que la ideología sea San Pedro y por consiguiente hemos propiciado esta... En la lectura que saco, hemos propiciado esta moción de censura, no me parece suficientemente coherente con la realidad actual de No debería San de quejarse mucho el SP de la transformación de San Pedro en cuanto a poder, porque en la anterior legislatura, en el gobierno del Partido Popular, se transformó la tenencia de alcaldía en un barrio, en una división. Se quitó la tenencia de alcaldía. Con la entrada del OSP consiguieron con el pacto, se le dio la potencia de tenencia de alcaldía con mucho poder, con mucha gestión, y no debería de ser esta la razón por la que se ha presentado una moción de censura. En el momento, Antonio, en que pierde peso el voto independentista, precisamente. Tú sabes que las últimas levas de elecciones locales y su proyección en las de otro ámbito, autonómicas y nacionales, daba 3. Por primera vez se les cae un tercio y se quedan en 2. Y paradójicamente es cuando han tocado pelo. No han tocado pelo de poder. Esos partidos pequeños lo que suspiran cuando van a unas elecciones es poder ser la llave. Claro. Aunque saquen uno, pero que tengan el poder suficiente para ser la llave. Que bueno, que tú has dicho independentista, pero eso habría que matizarlo con el OSP, porque mucho Antonio, que conoce mejor San Pedro, que palpa la realidad, sabe que hay una parte que es independentista y que no está de acuerdo con el OSP, que no lo ve como su representante. Es que OSP nunca se ha confesado independentista. Por eso lo digo, que nunca lo han dicho. Es un error llamarlo Pero independentista. la masa de población de San Pedro, que puede estar en unas 40-45.000 personas, no todas son independentistas. De ahí están los resultados, que si analizamos la parte del Partido Popular que sacó en San Pedro, sacó una parte importante. Bueno, fue el partido más votado en San todas Pedro. las mesas, en San Pedro de Alcántara, y por lo tanto estamos hablando de que no tiene ese espíritu independentista, que a lo mejor tenía antes, que era más pueblo, que era más pequeño, que nos conocíamos todos más, pero San Pedro ha crecido de tal magnitud que lo que impera son los grandes partidos políticos, que son en este caso el Partido Popular o el Partido Socialista. También Ángeles Muñoz dijo que inmediatamente se iba a poner en contacto con la Administración Central y con la Administración Autonómica. Eso también a mí me llamó la atención en el discurso, porque otras veces Ángeles ha hablado de la Administración Central, pero esta vez ha hablado también de la Autonómica en igualdad de condiciones. Le va la vida en ello. Es que le va la vida en ello. No olvidemos que una parte buena de la gestión eficaz del asunto de las perras aquí viene por las facilidades que por cercanía, por familiaridad, por acceso, por igualdad de color político, consiguieron aquel largo plazo en la restitución de los famosos 100 millones. Eso fue un balón de oxígeno que ha servido pues para bien utilizado, como ha sido el caso, llegar a la liquidación de esa deuda, de manera que más le vale. Está chungo el que tengas acceso a aquellas instancias de administración que te son afines, y las otras no solamente es que no tengas acceso, es que conocemos de muchos casos en que te van poniendo palos en las ruedas directamente. Si consiguiéramos acabar con eso, pues sería bueno para todos, en este caso obviamente para Ángel. Yo dudo que esa llamada a la puerta de la Administración Autonómica le abran muy bien las puertas, porque desgraciadamente en un periodo socialista la Administración andaluza poco nos ha favorecido a Marbella teniendo un alcalde socialista. Poco. Por lo menos en ese largo plazo, en las condiciones de restitución del préstamo, que fue fundamental, fue cercano e inmediato. De todas maneras, sí, yo creo que después de los 8 años de gobierno municipal del Partido Popular, que creía que iba a seguir gobernando y ha estado estos 2 años sin gobernar, creo que podría haber un replanteamiento por parte del PP de algunas cuestiones que antes era radicalmente en contra. Por ejemplo, el tema de San Pedro, aunque sea para conseguir la alcaldía, ya le dan el 30% del presupuesto de gestión a OSP en San Pedro. Eso era impensable hace poco tiempo. Con la mayoría. Yo estoy por ver también el tema de los medios de comunicación, si van a continuar con la línea que se viene haciendo o la que se llevó en un tiempo en el que era monográfico
el temario de la televisión y algunas cosas más. Es muy posible que estos 2 años hayan dado un tiempo a la reflexión para que algunas cosas se puedan cambiar, entre otras la forma de dirigirse a las administraciones que no son del partido propio y cómo intentar negociar mejor todas las cosas que en definitiva es en beneficio para un pueblo, porque ha habido enfrentamientos enconados en los que se hablaba Ángeles Muñoz como líder de un partido a nivel andaluz más que como alcaldesa de un pueblo contra la Junta de Andalucía, igual que ha habido de la Junta hacia aquí, ¿no? Pero las cosas siempre, como estamos viendo, pueden cambiar y pueden dar un giro bastante radical, pues ¿por qué no en estas cosas que son las que benefician a la población? Es decir, en el trato, en la gestión, en acudir a donde hay que ir para conseguir cosas, ¿no? Yo me quiero creer que haya aprendido, Ángeles puede ser cualquier cosa menos tonta, y creo que haya aprendido de sus dos, pienso, errores más clamorosos, en lo inmediato al menos, no entro en cosas de otro calado, sobre todo porque están donde tienen que estar, en los tribunales, pero el trato ninguneante a la oposición, hay que reconocer que fue, yo hubiera estado en la oposición en ese momento, me hubiera sentido muy agredido, y efectivamente el tratamiento, la gestión de los medios de comunicación propios, que llegan a ser el nodo. Bueno, son dos fallas que creo que no, si no es tonta, que no lo es, ha de corregir. A lo mejor ha aprendido ya, en esos 2 años de purgatorio. Permítame un momento. Permíteme un momento. Yo cuando se produce todo este asunto de la moción de censura, me pregunto si realmente le merece la pena o no le merece la pena al Partido Popular, y yo hasta el momento sigo opinando que no le merece la pena al Partido Popular meterse en este fregado. Porque un año y medio le queda, ¿no? Claro, y sobre todo porque el periodo de gestión está muy limitado en cualquier caso, pero supongamos que es válido, supongamos que el futuro es amplio y que la vida es bonita. Cuando ese ninguneo al que tú haces referencia, Agustín Casado, sobre el del Partido Popular, mayoría contra los partidos de la oposición, ocurre que cuando le quitan, bueno, ellos ganan estas elecciones. Lo que pasa es que OSP decide irse con la izquierda, y esto lo entrecomillo, con la izquierda, por el simple y mero hecho de ningunear a la derecha. Nos vamos a juntar con tal de que María Ángeles, textualmente en conversaciones que yo presencié, que María Ángeles no gobierne. ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Por eso ahora, no se entienden muchas actitudes. Pues exactamente. Pero eso pasa factura, ¿eh? Pues esto, ahí lo que pasa factura. Y si me permite, Paco, quizá antes de terminar, yo pondría sobre la mesa esta reflexión. ¿Existe la ética de los partidos? Es decir, ¿a qué nos va a conducir esto? ¿En qué posición ha quedado el Partido Socialista? ¿En qué posición ha quedado Izquierda Unida, OSP, Partido Popular y los podemitas? ¿En qué posición? Podemita. No, perdóname, es que me viene muy bien por lo es que es muy largo, por Costa del Sol, si puede decir. Por lo poetas que somos, no por otra cosa, que además viene con la P por delante y por detrás. Quiero decir que ¿cómo ha quedado en esta reflexión el Partido Popular? ¿Qué va a ser de él éticamente? ¿Qué va a ser de él? OSP, que para mí son los perdedores absolutos de la moción. Yo no creo que haya ganado OSP con fomentar esta moción. No. Yo no lo creo. Para el futuro, Para el futuro, como partido político. Lo que está claro, Agustín, hay una cosa. Nosotros estamos hablando aquí de política, de lo que ha ocurrido estos días, pero el ciudadano no lo habla. Hablamos los que hemos estado en política. Ciudadanos tú y yo, creo que estamos en política, vosotros los periodistas, la televisión, porque hay que hablar, pero ciudadano de a pie, el 90%, hoy no está hablando de la mujer. Dentro de un año hablará en la urna. Dentro de un año hablará. Claro, esto es lo que yo digo. Y se acordará. Claro, por eso, por ejemplo. Y se acordará de los pactos secretos, y se acordará de los cambios, y se acordará de lo que no le han hecho, y se acordará de lo que le han prometido. Y en ese es el momento en que hay que hacer el juicio de esa valoración. Es que el ciudadano, Antonio, el ciudadano, y a mí también, aquí me dicen que hable de política, yo querría hablar de fútbol. Nos gusta el fútbol y ha tenido bastante deserción con la de Neymar. Usted perdone, amigo culé. También. O sea, de la de Neymar sí hemos hablado del derecho y del revés. ¿A quién le importa la de piña si tenemos la de Neymar? Por cierto que, según estoy viendo, Rafael Piña pasa a ser segundo teniente de alcalde, y delegado de San Pedro de Alcántara,
y miembro de la Junta de Gobierno local. De gobierno local. Pero no hay una delegación específica, ¿no? Aparte de la tenencia de alcaldía. Quiero decir que en San Pedro tendrá todas las delegaciones a su disposición o que no va a tener ninguna. La alcaldesa ha dicho que en aquello que se pueda delegar prácticamente en la totalidad se delegará a San Pedro. O sea, pero fíjate lo que estábamos hablando antes. Pasamos de la alcaldesa, que en la anterior corporación seccionó San Pedro, dividiéndola en distritos. San Pedro se dividió en 4, 5, 6 distritos. Ahora pasa a darle máxima competencia al señor Piña de alcalde y vamos y Antonio, un insisto, ayuntamiento. Y 18 millones de euros para gestionar en un año y medio. Entonces, ¿cómo quedamos? Y Manuel Osorio seguirá siendo concejal de Hacienda. Los que no lo ha hecho mal. Es decir, que los números los van a llevar en Marbella y en San Pedro, los dos. Bueno, no, sabemos si el señor San Pietro dentro de mes y medio será extranjero o no. No nos hemos preguntado, ya que hablamos de independentismo, no nos toca del todo. Eso es otro debate. La curiosidad de un barcelonés es que pasado mañana puede ser extranjero. No, pero él es sanpedreño. Ese es otro debate. No, él es... Y andaluz ya, aunque hable de la manera... No, pero puede pedir la doble nacionalidad. Puedo pedir doble nacionalidad, pero la historia es que... Triple, con la de ese Polonia. dicho de que uno no es donde nace, sino donde pase, ¿no? Yo tengo 68 años, estoy jubilado, y más de la mitad de mi vida la he pasado en San Pedro. Por lo tanto, me puedo considerar ya un ciudadano andaluz, aunque tengo una historia de los primeros años de Cataluña. Yo impensable cuando terminé la carrera, cuando me casé, que mi vida iba a cambiar, mandándome a Calar Alto, que hoy la vuelta ciclista termina en Calar Alto, en el centro astronómico. Ese fue mi cambio de vida. Yo cambié totalmente porque a mí me destinaron a la construcción del centro astronómico de Calar Alto, un magnífico centro a 2.500 metros de altura en la Sierra de los Filares, y donde estuve de jefe de obra 10 años. Tardasteis, anda que... 10 años sin móviles, sin internet, sin ordenadores. Mucha vida interior, ¿no? Pero eso había que hacerlo a mano. me hizo cambiar la vida, ¿no? Es decir, al cabo de 10 años yo no podía volver a Barcelona porque ya había perdido contacto con él y decidí quedarme en Andalucía, quedé en Marbella y me quedé en San Pedro. Pero por bueno, tanto, a ver, dinos por qué decidiste quedarte en Marbella. ¿Qué te pasó con aquella cita en la cafetería Marbella? Ah, bueno, sí, es una historia, porque... Bueno, eso está en un libro. Está escrito en el libro. Eso está en este libro. Con un señor de 4 a 5 de la tarde. Me dijo de 4 a 5. Y yo pues dije, bueno, pues yo voy a las 4 menos 5 para ser puntual. Y este señor llegó a las 5 menos 2 minutos. Y le dije, diga, dice, ¿no me queda de 4 a 5? Estamos dentro del horario. Esto es otra filosofía de vida. Pues así es. Encantado de estar aquí con vosotros, encantado de estar en San Pedro y de jubilarme aquí en esta tierra magnífica. Bueno, pues hemos llegado prácticamente al final. Antonio San Pietro, has dicho que tiene 68 años. 68. Yo no te echaría más de 67. Bueno. Esa es la verdad. Y medio. Pero para es que Henry de mi amigo Agustín, sigo siendo del Barça. Bueno, a pesar de Neymar. Hace muy bien. Agustín, te voy a contar. No soy necesario. ¿Puedo decir un medio taquito? Venga, medio taquito. Sí. Jesús Gil, que hablaba mucho de fútbol. En aquella época todos eran del Atlético de Madrid. El único que no era del Atlético de Madrid era Almendra, que seguía siendo del Barcelona, y él lo sabía. Y me decía, Antonio, los futbolistas son tan hijos de putas como imprescindibles. Y que se lo ponga el señor Neymar aquí en la frente. No, yo os quiero porque sois necesarios. Es decir, sin el Barça, el Madrid es como si yo fuera un equipo de hockey sobre patines. Verás, Pablo, que esto es un programa yo soy cuando le gana al Barça. Es un programa de verano, me han dicho. Sí. El problema es con quién jugaremos la próxima liga. Si con el Sabadell o con... No es pecata ni multa ni cuestión menor. Tengo que cortar en seco. Sí, nada más, conviene que corte porque como empieza a hablar de fútbol... Muy mal. Como siempre te voy comprometiendo, tienes que hacer una caricatura de Antonio San Pietro. Tiene unas pocas, dice que lo saco gordo. ¿Ah, sí? Sí, siempre me saco gordo. Dice que lo saco gordo. Por los mofletes, no sé Bueno, por los mofletes. Gracias Agustín Casado por haber Gracias venido. a vosotros. Gracias Agustín Hervás. Gracias por haber venido. Y también a José Manuel Bermudo. Gracias. Ya te llamaremos otro día. La semana que viene no vamos a estar. Oye, Antonio no le da las gracias. Ya se la ha dado. Ya se lo he dado antes, Antonio. Bueno, principio, primero. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Nuevamente. A ver si me dejan explicar el asunto. La próxima semana no vamos a estar porque ya llegamos a septiembre. Yo tengo también otras responsabilidades laborales y tengo que ver cómo cuadro para regresar en otro momento y la periodicidad. Pero eso ya lo acordaremos y ya ustedes tendrán noticias de ello. Gracias a Marta Ortega, que se encargó como siempre, que se nos haya visto, que se nos haya oído, espero que lo mejor posible. Hasta otro momento.
Acabó.